palabra del Señor, para lo cual les invito a abrir sus Biblias en Eclesiastés, capítulo número 12. Eclesiastés, repito, el capítulo número 12 de Eclesiastés. Si usted, por ejemplo, también sabe hacer malabares, creo que se llama, ¿no? Malabares o con argollas o con pelotas también, ¿no? A ver cuántas pataditas se hace usted. Sí. Pero enseñe la pelota, ¿no? No va a decir que es magia y que la pelota está ahí, pero que no se ve ni nada de eso, ¿no? Sino que se vea, que se vea, que se... Decía Eclesiastés, el capítulo número 12, ¿sí? Dice a partir del versículo 8, y vamos a comenzar, y vamos también a usarlo como introducción, este versículo número 8. Eclesiastés 12, 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y recuerden que habíamos nosotros estudiado en los primeros 7 versículos de este capítulo mismo el consejo que se les da a los jóvenes. Jóvenes, acuérdense de su creador, mientras a más temprana edad, mejor. ¿Sí? Porque usted se va a dar cuenta que si es que usted se aparta de Dios o comienza a caminar a la manera suya, después se va a dar cuenta que perdió mucho tiempo, ¿sí? Y que la idea es que aprendamos nosotros a aceptar el hecho de cuánto nosotros necesitamos de Dios en nuestras vidas. Lo que el versículo 8 en alguna forma está expresando es que la vida bajo el sol, ¿sí? La vida aquí en este mundo, sin Dios es vacía. Sin Dios es como el aire. Eso es lo que significa en este versículo la palabra vanidad, así como aire. O sea, no hay nada de sustancia allí. Vida sin Dios en este mundo es vacía. Por más que usted trate de entretenerse con diferentes cosas, porque eso es lo que por lo general nosotros hacemos. Tratamos de ocuparnos en diferentes actividades con el propósito de sentir que estamos, sí, logrando algo, pero en el fondo todo eso aún es vacío, ¿sí? Es increíble cómo es que en estos días de cuarentena muchas personas un poco más y se dan contra la pared, ¿verdad? Porque no saben qué hacer con sus vidas. Hermanos, entendamos lo siguiente. Aquel que llena vidas no son las actividades que podamos nosotros hacer. Aquel que llena vidas es Jesús. Por eso es que, así como dije hace un ratito, vida sin Dios es vacía, y eso es lo que en realidad dice la Biblia, no es que yo lo diga, yo estoy repitiendo lo que acá está diciendo, ¿sí? Es lo que Dios está diciendo, ¿sí? Vida sin Dios es vacía, pero por otro lado, vida con Dios es plena, al margen de la edad en que nosotros podamos estar, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean de, ¿qué se dice? De a los ancianos, ¿cómo se dice? De la tercera edad, de la cuarta, quinta, no importa, ¿no? La sexta ya deben estar ya bajo la tumba, ¿no? Así que no importa, lo importante es, insisto, que en Dios hay vida. Y Jesús mismo dijo, y nosotros lo sabemos, ¿sí? Ese pasaje en el cual Jesús dijo que Él era, ¿no? La verdad, ¿sí? Él era el camino, perdón, la verdad y la vida. O sea, vida es Él. Qué triste es cuando nosotros decimos esto es vida, pero nos referimos, qué sé yo, a cosas vanas, ¿no?
a cosas que simplemente quizás satisfacen la carne, cuando lo que la Biblia nos dice, vida es Jesús. Y definitivamente vida es Jesús. ¿Sí? A partir del versículo 9, y ya comienza la traducción, perdón, la conclusión de todo este hermoso tratado, ¿sí? Que es el libro de Eclesiastés. Dice, y cuanto más sabio, esto es más preparado, ¿sí? Más inteligente, esto es más dedicado, fue el predicador, o sea, aquel que está dando todo esto, estos ensayos, tratados, estudios, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Me refiero a Salomón, no a mi persona. Cuanto más sabio fue el predicador, entonces tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Es interesante porque la palabra acá que se usa como enseñar, ¿sí? Viene de aguijonear, ¿sí? Como que ¿no? Con una punta de lo que se hace a la bestia, ¿no? Cuando se quiere que la bestia avance, entonces muchas veces se usa un aguijón para picotear, por así decirlo, para inconear y que la bestia pueda reaccionar y avance. En tiempos hebreos, en tiempos bíblicos, parece que esa era la expresión que también, o sobre la cual se basaba la enseñanza. Y recuerden que en tiempos pasados la enseñanza era distinta a nuestros días, ¿no? En tiempos pasados, ¿qué era lo que se decía? ¿Alguien se acuerda, no? En nuestros tiempos, por ejemplo, en mi generación, alguien que sea de mi generación, ¿se acuerda qué era lo que se decía respecto a la educación? ¿Cómo es que entraba la educación? ¿Alguno de ustedes que me diga eso? Pueden salir ustedes, pueden salir del silencio. Alguien que quiera decir. ¿Alguno de ustedes? La Letra con la sangre. letra. Sí, nos daban duro. Obviamente hubo abusos, sí, obviamente hubo abusos. Profesores obviamente no tienen que hacer eso hoy día, ¿sí? No se trata de que ahora sea mejor o antes era mejor, simplemente eran temas generacionales, ¿sí? Entonces, en tiempos bíblicos también, no que literalmente utilizaban ellos un aguijón para inconear a los alumnos, sino que con la palabra, o sea, con el estudio, con la enseñanza, se hacía con el propósito de que la gente pueda reaccionar, de que la gente pueda entender, sí, yo necesito mejorar, sí, en este caso yo necesito más y más de Dios. Entonces, a lo que va es que, cierto, el predicador entonces, tanto más enseñó sabiduría, esto es conocimiento al pueblo, e hizo escuchar, ¿sí? E hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. O sea, la intención de Salomón, entienda usted, guiado e inspirado por Dios, era que la gente entienda, la gente conozca, la gente sea más preparada en realidad, la gente pueda ser más entendida de lo que en realidad, valga aquí la redundancia, es la existencia y la vida misma. Lamentablemente, sí, en nuestros días, en nuestra sociedad, uno de los libros que menos nosotros escuchamos y a la vez leemos y atendemos es la Biblia. Porque pensamos que no, o sea, hay pensamientos mejores en nuestros días y que nos va a hacer mejores personas. Imposible, entienda usted esto, ¿sí? Es imposible. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es el libro de Dios, o sea, es la palabra de Dios y esa es la palabra que va a nosotros a encaminarnos siempre hacia algo mejor. El resto, entienda usted, más va a encaminarnos hacia algo que sea más egocéntrico. O sea, si me conviene, si es que esto a mí me hace, o sea, pero de acuerdo a mi parecer, si es que esto me beneficia, esto es de acuerdo a mi sentir. Entienda, la Biblia quiere cambiar su ser. La Biblia quiere cambiar nuestro ser hacia algo mejor. Qué hermoso en verdad sería, por ejemplo, si
si nosotros tuviésemos, como dice en la Biblia, un corazón para Dios y un corazón para el prójimo. Pero por lo general, sí, no es así. Tenemos un corazón más para nosotros mismos. Esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos. ¿Sí? Dios es después. Sobre todo Dios es cuando lo necesito nada más. ¿No? Alguien dijo en alguna ocasión, vemos a Dios como si fuese la compañía de bomberos. ¿Sí? Ya pasamos por la compañía de bomberos, no somos de prestar atención. ¿Cuándo es que usted ha prestado atención a los bomberos? Bueno, solo cuando hay un incendio, ¿no? O sea, así vemos a Dios. Cuando hay necesidad de que se apague un incendio en nuestras vidas, es que buscamos a Dios. Cuando la idea es, no, dejemos que Él nos guíe siempre. Entonces, ese es el propósito de este hombre, Salomón, que compuso también, dice aquí, muchos proverbios. Alguien que busque Primera de Reyes, ¿sí? Alguien que busque Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Proverbio se refiere a una enseñanza corta, ¿sí? Moral, por cierto, lo que muchas veces conocemos como un refrán. O sea, ese es un proverbio. Proverbios no son discursos largos, repito, son enseñanzas cortas, ¿sí? ¿Alguien tiene Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32? Yo. ¿Alguien? Primera de Reyes. A ver, por favor, de la lectura. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Gracias. Se compuso muchísimos. Entienda usted, este hombre era una persona preparada. Salomón, entienda usted, después de Jesús, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Y no que él tuvo una sabiduría adquirida, ¿sí? A través de los libros, y no que no haya leído libros, no estoy diciendo esto, sino que Dios sí le brindó a él esa capacidad divina de ver las cosas conforme Dios quería que él las viese. Así que él se preparó en ello. Era una persona, como dice acá, compuso muchos proverbios, 3000 fue el número, sí, o sea, oraciones, enseñanzas cortas. No estamos hablando como los refranes nuestros, pues, ¿no? Por ejemplo, nuestros refranes son algún refrán que venga a la mente. A ver, ayúdeme usted, sí, con algún refrán. Al que madruga, Dios le ayuda. Al que madruga, Dios le ayuda. O sea, no es bíblico, ¿sí? No es bíblico. La Biblia no enseña, pero suena bien, pues, ¿no? Entonces, o sea, no es ese tipo de refranes. ¿Sí? ¿Alguien más con algún otro refrán? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale pájaro en mano, cierto, que cientos volando, ¿no? Entonces, o sea, son populares y ciertamente en muchas instancias son muy apropiados también, pero no lo hacen a esos pensamientos divinos, ¿no? Salomón lo hizo. O sea, Salomón sí, cuando escribe esos proverbios, guiado, conducido por el Dios mismo. Versículo número 10, regresamos al capítulo 12 de Eclesiastés. Dice, procuró, esto es, se esforzó, ¿no? Buscó el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. O sea, el hombre fue una persona, si pudiésemos utilizar la expresión, pulida. O sea, hermano, el hecho de que uno tenga la verdad no quiere decir que simplemente esta verdad se tiene que dar en forma tosca. Es la verdad y por lo tanto todo el mundo tiene que escucharla. No, entienda usted que usted se debe a personas que le están escuchando o si los leen, personas que están leyendo a usted. Por lo tanto, trate usted de ser en este sentido persona preparada como para que lo que usted va a exponer o va a escribir
pueda también ser aceptada agradablemente por las personas. No estoy diciendo, sí, no estoy diciendo que usted simplemente sea un pico de oro, ¿no? Lo que nosotros, un pico, o sea, no estoy diciendo simplemente haga uso de palabras vacías, no importa, pero que suenen bien. No, no estoy diciendo ello. Tampoco acá el escritor está diciendo eso. El escritor está diciendo, mire usted la segunda parte del versículo 10, escribir rectamente palabras de verdad, ¿sí? O sea, que los temas que él está escribiendo son temas confiables, son temas seguros, son temas verdaderos. Así que la idea es que hablemos la verdad, pero hablemosla con sabiduría y con amor en el Señor. Repito, no se trata de decirte tus verdades, ¿sí? Ahora, si estás conversando con alguien en particular, bueno, depende también de la situación, pero aquí estamos hablando de cosas más generales y sobre todo donde hay una audiencia, ¿sí? Y una audiencia pues de varias personas. Así que Salomón, cuando escribe todo este tratado, no lo escribe simplemente con el propósito, no lo escribe definitivamente con el propósito de sonar bien, sino de hacer un buen uso de las verdades que Dios le permitió entender y ponerlas juntas en una manera que los oyentes puedan darse cuenta de su veracidad, pero a la vez también de la capacidad de este hombre de ponerlas en una forma comprensible, agradable, apacible, ¿sí? Que, cierto, los aguijonee, ¿por qué no? Pero que sea con un sustento divino, ¿sí? Que como a veces decimos nosotros, me movió, ¿no? O sea, me movió, ¿no? Que eso sea la idea de esto. En el versículo número 11, mire usted, las palabras de los sabios son como aguijones. Mencioné que en el versículo 9, ¿verdad? La palabra enseñó es la palabra aguijón. Acá en este versículo, sí, las palabras de los sabios son como aguijones, más se refiere a un clavo que muchas veces, sí, en las casas, también lo hacemos aún nosotros en estos días, se ponía con el propósito de que algo se cuelgue, de que algo tenga allí estabilidad, ¿sí? Entonces, las palabras de los sabios, las palabras de los entendidos, ¿sí? En realidad, la palabra de Dios en este caso, en realidad va a brindar estabilidad a la persona que lo busca y que cree en ello. O sea, nos va a dar solidez. Dios mismo nos ha dicho, ¿verdad?, que Él se manifiesta como la roca sólida para nuestra fe, como el refugio que nosotros necesitamos. Entonces, eso es lo que también en este aspecto se nos está diciendo. Dice, como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Acá no está hablando de iglesia, por si acaso tenga mucho cuidado. ¿Sí? Acá no está hablando de iglesia. Acá más bien está hablando algo así como cuando se refiere a maestros, se refiere a dueños, o sea, ser dueño de algo. Y en este caso se está refiriendo a los dueños o al dueño del tema que se está enseñando. Alguien que está, insisto, ¿sí? Alguien que está enseñando su colección de enseñanzas. Y en este caso, Salomón está hablando de este tratado, o sea, la colección. A eso es a lo que se está refiriendo acá cuando dice maestros de las congregaciones. La palabra congregaciones puede referirse en una manera como que el resultado de algo, sí, pero la palabra congregaciones es a lo que más bien se refiere con colecciones o con temas. Entonces, acá lo que está diciendo es cuando el maestro enseña, cuando el sabio enseña sus temas a las personas que le están escuchando, entonces esto es como clavos allí hincados o como aguijones también, ¿sí?
que van a ayudar a uno. Alguien dijo algo interesante, ¿sí? La palabra de Dios puede afligir a la persona que se siente quizás muy cómoda. Pero a la vez, la palabra puede consolar a la persona que está afligida. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Vuelvo a repetir. La palabra, ¿sí?, puede afligir a esas personas que piensan que está bien, pero después esta palabra les hace darse cuenta, no, yo estoy mal. ¿Sí? O sea, a la persona que se siente muy cómoda, ¿no? Pero por otro lado, esta palabra misma consuela al afligido. Maravilloso es el poder de la palabra de Dios. Si solamente nosotros aprendiésemos a escucharla y a la vez también a creer en ella. Y habla pues de estas palabras que son dadas por un pastor, ¿sí? O alguien que apacienta un rebaño, que gobierna. En fin, no piense usted que se refiere, insisto, a una iglesia. No habían iglesias en ese entonces. La palabra aquí, pastor, sí se refiere a alguien que está apacentando ovejas, ¿sí? Pero que también puede tener referencia a alguien que en alguna forma a través de las enseñanzas alimenta a personas o también está encaminando a personas hacia algo que el Señor quiere para ellos. Versículo 12. Ahora, hijo mío, o sea, discípulo, estudiante, así, de uno, a más de esto, sé amonestado. Aquí se refiere a advertencia, a consejo, a ser informado en realidad. ¿Sí? No se refiere a que usted tiene que estar gritando al alumno. Algunas personas, insisto, piensan que se refiere a ello, pero no, acá se refiere a informar. Recuerde que anteriormente está diciendo, trato de hacer uso de palabras agradables, esto es palabras deseables, de estima o algo valioso, a eso se refiere, pero para enseñar la verdad, ¿no? Entonces, acá cuando se habla de amonestar, se refiere a hacer uso de esas palabras, ¿sí? De enseñar, de informar la verdad de la mejor manera posible. No se refiere a señalar y tú tienes que escucharme porque yo tengo la verdad y tú no sabes nada. No, no se refiere a eso, ¿sí? Sino se refiere al uso correcto de las mismas. Luego dice, ¿sí? No hay fin de hacer muchos libros. No necesariamente se refiere a que algunos piensan, o sea, no hay necesidad de hacer tantos libros, no necesariamente, sino que a lo que más bien se refiere es que escribir libros es algo inacabable. O sea, siempre va a haber algo de que se puede escribir. A eso es a lo que se refiere con no hay fin de hacer libros. O sea, no se puede detener esto, ¿sí? Siempre va, por ejemplo, ¿sí? Usted entra a una biblioteca, increíble la cantidad de libros, ¿no? Yo tengo una biblioteca pequeña, ¿no? Que la verdad no he podido leer todos los libros que están en esa biblioteca. Bueno, algunos también son simplemente de referencia, gracias. No es para leerse de canto a canto. Por ejemplo, un diccionario, usted no lo lee pues de canto a canto, ¿no? Así que son de referencia. Pero, o sea, siempre va a haber espacio para que se escriban más libros. Sin embargo, la necesidad no está tanto en que se escriban más libros, porque siempre sale alguien que resulta siendo o conocedor de algo, ¿verdad? O sea, siempre va a salir, ¿no? Que de pronto y va a escribir algo, ¿no? O sea, el tema, la necesidad no está tanto en que se escriba algo nuevo,
¿sí? O sea, la mayor necesidad, dicho sea de paso, si se escribe algo, o sea, usted no va a poder detener, ¿sí? Hay personas que ciertamente son muy informadas en los temas que enseñan, predican y a la vez escriben, al margen del tema que esto sea. Hay personas que más o menos conocen y hay personas que no conocen nada, pero igual, personas que escriben son personas que conocen, algunos que más o menos conocen y otros hasta que no conocen y escriben, ¿sí? Porque simplemente no hay forma de parar esto, ¿sí? Y como alguien dijo, todo depende de la carátula, ¿no? Del libro. A nosotros muchas veces no nos interesa el contenido del libro, sino la carátula, ¿no? Que nos llame la atención, que nos atraiga, ¿no? Y simplemente mordemos el anzuelo. Pero decía, según acá Salomón, y entienda usted esto, hermano, hermana, según Salomón, la mayor necesidad, decía hace un rato, no está en que se escriban más libros. La mayor necesidad está en que usted y yo hagamos caso a lo que se ha escrito, sobre todo cuando hablamos de la palabra de Dios. ¿Sí? Usted no necesita, por ejemplo, nuevas revelaciones de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios no se manifieste con nuevas revelaciones? Por ejemplo, ¿cuándo se acaba el coronavirus? ¿No? Pero usted y yo en realidad no tenemos necesidad de que Dios se manifieste con nuevas revelaciones. Lo que usted y yo necesitamos, ¿sí?, es que obedezcamos, escuchemos, obedezcamos, practiquemos lo que Dios ya ha revelado. Santiago lo dijo, ¿no es así? No solo seáis oidores, sino también hacedores. Nosotros somos mucho de oír, ¿sí? Pero somos muchas veces poco de hacer. Y lo que Dios nos está enseñando a través de Salomón es, o sea, los libros no van a parar, van a seguir. Pero lo más importante es que usted escuche y usted obedezca. Y claro, no nos referimos a cualquier libro, sino nos referimos mucho más a la palabra de Dios. ¿Ok? Y el mucho estudio, o sea, para escribir libros, esto es, ¿sí? Y el mucho estudio es fatiga de la carne, ¿sí? No significa que no se debe estudiar, pero entienda, si usted va, a ver. O sea, si usted va a escribir algo, trate de no ser empírico. Sí, eso es lo que está diciendo. O sea, trate de ser un investigador. Y ser investigador es fatiga a la carne. ¿Sí? O sea, se requiere de muchos estudios. Yo no soy un investigador, simplemente soy alguien que estudia la palabra de Dios. Hoy día, por ejemplo, me tuve que preparar para este estudio y para el estudio que se viene más adelante. Y la verdad es que simplemente estudiar para entender, definitivamente agota. Algunos de ustedes quizás piensan, pero qué fácil la labor del pastor, simplemente se sienta, abre su Biblia y habla, y habla, y habla, y habla. Cualquiera lo puede hacer, ¿no? Dicho sea de paso, yo creía eso antes de que el Señor me llame a ser predicador. ¿Sí? Yo pensaba que fácil. Y para que me dijo, para que te quedes callado, yo te llamo para predicar. Y ahora sí me doy cuenta de que no. Sí, o sea, requiere de dedicación. Sin embargo, eso no me va a hacer a mí a sentirme como que, ya puedo escribir libros. No. Simplemente estoy tratando de entender esto que Dios nos ha brindado. Entonces, el mucho estudio en ese aspecto, si va a escribir usted, se requiere de mucha investigación. Insisto, y no de investigación simplemente porque ya usted leyó algo, sino investigación en verdad porque usted está preparado para algo. ¿Sí?
Necesitamos también eso tener presente. Pero repito, el mayor problema no está en que se escriban o no se escriban libros. El mayor problema está en que seamos nosotros personas que escuchamos. Versículo 13. ¿Sí? El fin o la conclusión, ¿sí?, de todo el discurso oído es este. O sea, a lo que está llegando Salomón es todo lo que yo he escrito. Aquí está la conclusión. ¿Sí? Rapidito, antes de entrar a la conclusión, veamos la introducción, nuevamente para acordarnos. ¿Cuál es la introducción? Eclesiastés, vamos a regresar al capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 1. ¿Sí? Mire lo que dice en el versículo 1 y 2. La introducción de Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, todo acá debajo del sol es vanidad. Sin Dios esto es. Todo aquello que nosotros busquemos sin Dios es vacío. ¿Se ha dado usted cuenta cómo, por ejemplo, nosotros a veces tenemos un logro? Vamos a suponer que usted tiene un trabajo. De pronto, ¿no? Le dan un trabajo y recibe su primer sueldo. ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos nuestro primer sueldo? Uy, con esto yo me hago rico, ¿no? Por lo general ese es el pensamiento. Pero ¿cuánto tiempo dura ese pensamiento? Se esfuma. Tenemos una casa. Ay, mi casa, ay, ya, esto era todo lo que yo añoraba, sí, mi casa. Y sí la disfrutamos, pero después ya como que esa sensación de disfrutar algo como que ya se va acabando. Y a veces hasta queremos una casa más grande, ¿no? Ya me quedó chica la casa, ¿no? Lo mismo con un vehículo. Ay, mira, ya tengo un vehículo, ¿sí? Igual. Pasa el tiempo y como que ya no es lo mismo. ¿Sí? Ya no es lo mismo. Es así. Así que eso es la introducción del libro, pero ahora estamos en la conclusión del libro. Vamos al capítulo 12, nuevamente en el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, lo que Salomón está diciendo acá es, miren, a través de todo este libro, lo que estoy tratando de decirles es, sin Dios, están perdiendo el tiempo. O sea, sin Dios, no van a llegar más que a cosas materiales. Sin Dios, no van a poder ustedes obtener lo que Dios desea que ustedes tengan. Plenitud, sobre todo. Seguridad. Es increíble cómo es que nosotros, nuestras sociedades, por más educados, capacitados que pudiésemos ser, cómo temblamos ante la incertidumbre. ¿Se ha dado usted cuenta de ello? Lo hacemos. Y Dios lo que nos está diciendo es lo siguiente, o Salomón dice aquí la conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Camila, ¿puedes leer Proverbios 1:7? Sí, Proverbios 1:7. En voz alta, claro, no ahí nada más en silencio. Proverbios 1:7. Jonathan, podrías leer Mateo capítulo 7. Busca capítulo 7, Jonathan. Adelante, hermana Camila. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Podrías repetirlo y si puedes hacerlo mirando hacia la cámara? Lo siento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok. Entienda usted. O sea, la sabiduría va a comenzar cuando nosotros aprendamos a temer
a reverenciar, a honrar, a vivir en Dios. Según Dios, no según mi persona, sino según Dios. Aquella persona que quizás el mundo entero lo considere sabio, pero que no vive temiendo a Dios, esa persona no es sabia para Dios. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Repito, el mundo entero puede halagar a alguien por sus conocimientos y no vamos a dudar de lo que esa persona tiene, ¿sí? Pero si esa persona no es alguien que está rindiéndose y rindiendo su conocimiento a Dios, según Dios, esa persona en realidad no es sabia. Así que la sabiduría comienza con reconocer: Él es el creador, el hacedor, Él es aquel que lo sabe absolutamente todo y solo en Él voy a comprender lo que es correcto. El resto es de dudosa procedencia, por así decir. Entonces, número 1 es el temor a Dios. ¿Sí? Esta es la conclusión. Aprendamos a temer a Dios. Y número 2, Jonathan, ¿estás ahí, por favor? En Mateo capítulo 7, versículos 21 y 24. 21. Así es. 21 nada más, pastor. Y 24. Ya, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gracias. ¿Se da usted cuenta la importancia de escuchar a Dios y de hacer conforme a su voluntad? Por eso es que Salomón está diciendo acá: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cierto, vivimos en una sociedad donde aquel que cree en la palabra, aquel que cree en Dios, es considerado como alguien sin mucha educación, sin mucha cultura, ¿sí? Pero entienda usted, eso es lo que dice la gente. Lo que dice Dios es: tú témeme a mí, ¿sí? Y haz conforme a la palabra, ¿no? A los mandamientos. ¿Por qué razón? Mire lo que dice acá. Decía así en el versículo 3, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice, porque esto es el todo del hombre. O sea, esta es la labor de todo hombre con el propósito de no vivir vacíamente, sino más bien que pueda vivir con la plenitud en el Señor, con plenitud en el Señor. Y entienda usted, ¿sí? Cierto, nosotros nos esforzamos por conseguir diferentes cosas y pensamos que en ello muchas veces está la felicidad. Y no hay nada malo en que se tenga cosas, pero lo malo sí está en que pensamos muchas veces que esas cosas van a sustituir a aquellas cosas que solo Dios nos puede brindar: paz, gozo, tranquilidad y todo ello, ¿sí? No hay sustituto para ello. No existe. La única manera en que uno pueda disfrutar de todo ello es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice en el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, nuestra labor y nuestra tarea es temer a Dios y en este aspecto guardar sus mandamientos. Si nosotros no vivimos así, entonces nosotros también, entienda, vamos a dar cuentas a Dios. Y usted va a dar cuenta a Dios de acuerdo a lo que se dice en el versículo, de acuerdo a lo que, o sea, en otras palabras, si usted hace su tarea, ¿sí? Si usted hace su tarea, en este sentido, Dios a usted
va a recompensarlo. Pero si usted no hace su tarea, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos, entonces en ese aspecto también Dios va a, en alguna forma, sentenciarlo, ¿sí? Va a traer a juicio, dice, sea buena o sea mala moralmente hablando. Pero gracias a Dios, entienda usted, quizás usted esté pensando, uy, estoy en problemas, y ciertamente está en problemas si es que usted no está viviendo conforme a Dios. Pero gracias a Dios que envió a Jesús, para que usted a través de Jesús, usted pueda pedirle perdón a Dios ya, y no tenga que estar esperando a ir a juicio para que recién ahí Dios decida qué va a hacer con usted, sino usted ya puede decirle a Dios, perdóname, acepto y reconozco que Jesús vino para limpiarme de todos mis pecados, de todos mis errores, de todas mis faltas. De allí que todos necesitamos de Jesús. Y ojalá que usted ya tenga a Jesús como su Señor y Salvador. Terminé con Eclesiastés. ¡Yeah! Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregarlo, lo puede, o algo que agregar, lo puede hacer. ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera compartir con nosotros? Ahí hay palmas. Hermoso el libro de Eclesiastés, dicho sea de paso. Hermoso libro. Maravilloso. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que agregar? Sí, alguien. También hay otras palmas ahí. No lo hay. Muy bien. Esté en oración. Definitivamente siempre queremos seguir estudiando y enseñando la palabra. Así que oremos para que también el Señor nos guíe respecto a qué estudiar. Al margen de lo que se estudie, siempre lo vamos a tratar de hacer con la mayor responsabilidad, espiritualidad y seriedad posible, pero que busquemos la dirección de Dios en todo ello. ¿Ok? Si nos quitas el silencio, hermano Joel, ¿alguna pregunta, hermanos, hermanas, o alguna petición en oración? Perdón, dije alguna pregunta, alguna petición en oración. Quisiera reconocer también la